Hvis du vil at de skal vinne, så budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Hola amigos, ¿qué tal? Her kommer en kombinert vær- og videoblogg. Og etter det så kommer det også noen nyheter om korona, både i Norge og i Spania. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Det er fredag. Det værbloggen du ser på. I tillegg til været så skal også Endre, han ute akkurat nå faktisk, for å filme en liten tur inn til byen. Dette opptak fra tidligere i dag. Været var mye dårligere tidligere i dag, men det har blitt bedre. I Stavanger der har det derimot blitt ganske bra vær. Det lenge siden det har vært sol og gode forhold i Stavanger, men det det visst faktisk i dag. Det også surfemesterskap på Gjerstrenden i dag. Verdensmesterskap i bølgesurfing, så vidt jeg forstod. Den fargen har jeg ikke sett på lenge. Ja, jeg ber om forståelse for at vi ikke går ut og lager noe skikkelig videoblogg i dag. Dere ser jo der et grusomt vær. Stakkars mennesker som går i parken der. Det så ikke mye kjekt ut. Heldigvis så blåser det ikke så mye, så paraplyen tar vel av en god del. Men det ser virkelig lite kult ut å være ute og gå tur i dette drittværet her. Så det flere som gjør det. Jeg tror bare jeg vil ønske at den koronafrie dagen. Da kommer visst vær fra Ove i morgen, eller hvordan det var. Ja, som sagt så været veldig ustabilt. Så ustabilt at det faktisk har blitt litt bra vær, og det skal ikke komme mer nedbør på lenge. Så Endre har tatt seg en tur ut, så nå får vi se hva han filmer. Men først så skal vi se litt av været i går kveld, bare et lite klipp, og så kommer Endre sine opptak rett etter det.
Det noen flekker av blå himmel, men det kjølig, det fuktig, det opplevd bedre vær. Vi har hatt en cirka 100-110 millimeter nedbør i løpet av de siste 3 dagene. Det jo tross alt 11 centimeter. Så selvfølgelig den her Rio Albaregas jo det en del med vann i den enn det pleier å være. Men det var nok mer i går, for jeg ser det flyter veldig stille nå. Så det mer eller mindre utjevnet. Så skal vi se om vi kan se noen ting på den andre siden her. Ja. Vet ikke helt hva jeg skal si for noen ting. Mer vann enn vanlig i hvert fall. Ja, dessverre så har det blitt på grunn av disse utbruddene i Madrid og Catalonia som de har problemer for kontroll på, så har det blitt sterkere begrensninger i Estremadura. Så ikke nødvendigvis byen vi bor i. Her det forholdsvis rolig, men du skal ikke så veldig langt sør for oss. Når jeg taler med Dralepro, så kamerater nede sa at de har vært ilagt, jeg tror det var 15 dagers forbud mot å reise inn eller ut av byen, da, tettstedet. Nei, vi får håpe de får kontroll på det her. Liksom den eneste realistiske tingen, som jeg og sikkert mange andre ser, jo bare at de får en akseptabel variant av en vaksine, bare begynner å masse vaksinere folk, og på den måten få slutt på den galskapen her. Ja, der har vi det gamle skiltet, hvor du kan se hvordan de bygde disse produktene i sin tid. Det sier jo seg selv til en viss grad, egentlig, hva ellers kunne de brukt. Jeg legger merke til på disse videoene når jeg hører det i ettertid at det gikk folk i Mérida, Estremadura, nok respekt for det de holder på med, så jeg vil bare vise dere det her lysopplegget foran akvadukten. For dette skal liksom lyse opp mot akvadukten, ikke sant? Om natta, flott. Så, det tilstanden for tiden. Og igjen, det sier vel det meste. Akvadukten kom inn omtrent rett nordfra og går videre til byen rett bak meg, men her nede i Albarecas-området så hadde de en av de første, hva skal de si, avkoblingspunktene, eller der var selve koblingspunktet vekke nå i dag. Men det gikk en form for system derfra ned hit, hvor de da hadde en plass for folk i området der løpet endte vann. Jeg har ikke anelse på mye av det her som rekonstruert, hva som jeg skal ikke si dikte opp, for de har sikkert en haug med informasjon hvordan det pleide å se ut. Men interessant nok uansett. Faltet vet seg kanskje Los Pandas en av de verste gjengene i Mérida. Hvis stemmen min litt mumlete, så det fordi jeg er nødt til å ha munnbindet på meg hele veien nå for litt mer folk enn vanlig med. Se på det der, stakkars mishandlet palmetre. Storkene har reist en eller annen plass. Litt merkelig egentlig, for jeg hørte for noen år siden, så sa de flere til storker valgte overvintre
Estremadura. Så ikke ut som noe særlig liv her. Står det tog? Arild er alltid interessert i tog. Hvis det er noen som har lyst og energi og råd til å åpne en nattklubb, så vet du om et godt lokale. Jeg tror det er omtrent 10 år siden de stengte. Står tomt siden. Men det var skikkelig livet den gangen det skjedde noen ting der, så. Nå går rundt og ser på folk og sånn med det munnbindopplegget og alt mulig, så er det et par ting jeg lurer på. Nummer 1. Hvorfor sitter folk som sitter alene i en bil og kjører bilen med munnbind på seg? Nummer 2. Hvorfor går de på gate hvis det er 100 meter nestemann med munnbind? Eller kanskje den beste, det var han jeg så som skulle til å nyse. Så tok han munnbindet ned og nøys, og så tok det på seg etterpå. Ja. Her har vi hotellet Suisse igjen. Sikker på at de kommer til å gå konkurs. Garantert. Det er hvem som har lyst til å ta turisttog nå, altså. Stakkars folk. Da er jeg på vei, jeg vet ikke om dere hører meg nå, jeg tar det sånn drit med deg, for den holder rett fra mikrofonen. Men jeg håper jeg hører meg nå i hvert fall. Nå er jeg på vei tilbake fra Kina-restauranten, maten er sikret og happy days. Så jeg tenkte å vise igjen en sånn liten fin del av Merri da. Prost. Dette er altså La Plaza Dia supermarked. Men det ser flott ut altså, jeg må si. Hvis jeg blir rik en gang, så skal jeg kjøpe meg en leilighet lavest mulig nede i blokkene der. Helst akkurat der. Ja, da har du det der stygge høyhuset med det da. Der borte er det Taj Mahal, det er de som selger kebabs og sånn. Det er de som er litt uenige med seg selv om de er muslimer eller ikke. Av og til selger de øl, av og til selger de ikke øl. Og de utgir seg som for indre, men selvfølgelig de er pakkiser. Ja. En annen interessant ting er en basar. De alimentos, det betyr egentlig basar sier seg selv. Alimentos betyr næringsmidler som alt fra øl til peanøtter. Jeg synes, og det er kinesere som driver det selvfølgelig, jeg synes seriøst at kineserne skulle begynt med de opiumsbulene, ja. Det var dere som hører på den bloggen jeg som har legget den ut på. Kunne ikke dere tenkt å gå på en kinesisk opiumsbule? Blitt låst fullstendig ut av etter. Er dere ærlig, skal jeg bedre på det å si ja. For dere som hører på det som er interessert i arkitektur, så kan jeg si at dette bygget her, det vant prisen for det nest styggeste bygget med i 1972. Jeg vet at alle er litt irritert, og de går og filmer så mye stygge ting her i byen, men jeg må innrømme en ting, at når det er sol og sommer, alt som er fin, så er det en veldig fin og kjekk og nydelig by. Men når det blir kaldt og jævlig og vått, så er den bare stygg som satan. Her ser du de som står og venter på å kjøpe heroin. Det er det eneste apoteket i byen som får lov å gi heroin til folk, så det er naturlig nok litt køer. Men, sånn er livet. Den ting jeg tenkte litt på her. Hvis du ser på bygningen her, og de er jo ganske fine. Det er ikke noe tvil om at det er flotte ting.
Men så ser jeg at midt inne her så ligger et hostal. Salud. Du skal ikke trenge å vite mye spansk for å vite at salud betyr helse, da, så dette er liksom helsehostallet. Ja vel. Ok. Og hvis du ser, nå holder på å bli nesten nedkjørt her, men pass litt for bilene. Men hvis du ser hva som ligger rett ved siden av der. Jeg kan ikke se helt. Det jævla forpulte, nedslitte drittområdet Merida. Og så plutselig helsehostallet. Ja, ja. Og når jeg vet jeg begynner å bli litt negativ nå, så bare stanser meg hvis noen har lyst til det. Men en ting som jeg synes er litt irriterende i Merida, at det er så sinnssykt store områder, se for eksempel på huset. Men kan det være? 250 kvadrat, 300 kvadratmeter det sammen, kanskje mer til det nå. Fullstendig nedslitt utbrukt. Bullshit helsehostallet, ha. Og så er det det helvetes dumme, Gud måtte vite hva de holder på med her for noen ting. Og så er det jo Deluxe Hotel Suite som kommer til å gå til helvete veldig snart, hvis det ikke er en form for, det kan hende en form for en sånn vaskeoperasjon, altså. At noen i Colombia med for mye coke og for lite rene penger eier det. Gud måtte vite hva. Ja, ja. Der har vi sett Bella Susanne i hvert fall. Og så langt. Jeg får vel ta med dagens spørsmål. Og dagens spørsmål er, hva heter han? Og hva var favorittmaten hans? Lesen historie på lokalaviser nettopp. Unnskyld at den vipper litt. Det er litt vanskelig å holde den for så mye ting i det andre, men uansett. En historie på lokalaviser. De snakket om at Merida som by var i så ræva stand da. At de rett og slett bestemte seg for oss at hvis du er villig til å betale 200 euro, så kan du få en stein fra akvadukten. Men så begynte å selge den fra toppen av selvfølgelig da, men 200 euro per stein. Så hvis du har lyst til å investere i en 2000 år gammel stein, så er muligheten nå, altså. Det er ikke ofte du får sjanse til noe sånt. Ja, vi får vel kjøpe en av de, kanskje andre. Ja, akkurat det der må også legge seg inn på en kinesisk sånn bule. Jeg vet ikke. Jeg synes det burde vært en spansk opiumsbule. Jeg synes det bør den spanske staten starte. Kan vi være der helt til koronaen er over. Det hadde vært noe det. Men koronaen er ikke over. Så nå skal dere få se en pressekonferanse fra i dag. Da tenker jeg vi begynner, kjære alle sammen. De siste ukene så har smitteutviklingen i Europa gått fra vondt til verre. I de fleste europeiske land stiger nå smittetallene kraftig, og det er en økning av koronasmitte blant personer over 65 år i mange land. Flere blir lagt inn på sykehus, det er flere intensivpasienter og flere dødsfall. Storbyene er særlig hardt rammet, og mange land har satt i verk omfattende smittevernstiltak. Flere land i Europa er nå i ferd med å stenge ned igjen.
Irland har innført 6 ukers nedstengning. Folk får kun forlate hjemmene sine for helt nødvendige ærender. I Frankrike utgjør nå andelen covid-19-pasienter 32% av intensivplassene på sykehusene. I Storbritannia det stor bekymring for at kapasiteten i helsevesenet vil nå bristepunktet. De har flere pasienter innlagt med korona nå enn i mars. Strenge tiltak innført i deler av landet. I Belgia og Tsjekkia har rundt 1% av befolkningen testet positivt for covid-19 de siste 2 ukene. Dette sier noe om hvor alvorlig smittesituasjonen nå i mange land. Norge fortsatt et av landene i Europa med lavest smitte. Men det har vært flere smitteutbrudd også her hjemme. Mange kommuner har fått kontroll ved raskt å innføre effektive og lokale tiltak. Og akkurat nå så har vi pågående smitteutbrudd og bekymret for situasjonen, blant annet i Bergen, i Oslo, i Trondheim og Hammerfest. Så vet vi at det jobbes intensivt i disse kommunene med smittesporing og andre tiltak. Selv om Norge har forholdsvis lave smittetall, så registrerer vi også her hjemme at antallet sykehusinnleggelser og antallet smittede har steget den siste tiden. Og jeg bekymret. Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Siste døgnet det registrert 270 nye koronasmittede her i landet. Vi ser også at smitten begynner å spre seg til eldre aldersgrupper. Og det altså en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige, slik vi ser i Europa. Men vi kan fortsatt snu trenden her hjemme. Og derfor kommer jeg nå med en innstendig bønn til dere alle. Hold meteren, vask hender, vær hjemme når du syk. Det ditt ansvar, og vi må alle gjøre dette nå. Og jeg vil varsle allerede nå at vi kommer med nasjonale innstramminger neste uke. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anbefale nye tiltak, slik at vi beholder kontroll. Tiltakene vil være målrettet på de områdene vi nå ser smitten øke. Helse- og omsorgsministeren også i dialog med byrådslederen i Oslo om egne tiltak. I helgen som vi nå går inn i, det veldig viktig at vi alle begrenser hvor mange vi sammen med. Hver og en av oss må tenke nøye gjennom hvor mange vi omgås. Jo færre vi møter, jo mindre vil viruset spre seg. November kan altså bli tøffere enn det vi hadde sett for oss. Hver enkelt av oss må ta de kloke valgene hver dag, selv om det krevende. Alternativet mer smitte, mer sykdom, flere dødsfall og enda strengere tiltak. Og når vi da velger å gjøre flere tiltak i neste uke, og stramme litt til, ja, så det fordi at hvis vi nå tar et krafttak i november og begynnelsen av desember, ja, da har vi en mulighet for normal julefeiring med våre nærmeste. Noe jeg tror alle vil sette pris på i løpet etter det året vi så langt har hatt. For vi ønsker alle å kunne leve slik vi gjorde før. For å komme dit så trenger vi jo en vaksine. Men når vaksinen kommer, det vet vi ikke ennå. Foreløpig ingen vaksiner godkjent. Vi får veldig mange spørsmål om vaksine, både fra pressen og fra folk rundt om i Norge. Jeg skal derfor også gi en liten status for hvordan vi jobber med å få på plass en god vaksine. Flere vaksinekandidater i siste fase av utprøvingen. Vi håper at en vaksine vil kunne godkjennes rundt juletider. Dersom alt går som vi håper, vil Norge få tildelt vaksinedoser utover første halvdel av 2021. Men det kan også vise seg at det tar lengre tid å lage en vaksine. Og vi må altså alle leve med denne usikkerheten.
Vi samarbeider tett med EU for å sikre vaksiner til Norge. Når en koronavaksine blir tilbudt i Norge, så har den blitt godkjent både av legemiddelmyndighetene i EU og i Norge. Før godkjenningen så testes vaksinene grundig, slik at vi kjenner effekten og vanlige bivirkninger. Når vaksinen kommer, så vil vi selvsagt at flest mulig av de som anbefales vaksinen, at de tar den. Nå vet vi ikke ennå hvem som vil bli anbefalt å ta vaksinen først. Det jobber FHI med. Det vi vet, at risiko for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer. Og vi vet at barn heldigvis sjelden blir alvorlig syke. Derfor tror vi ikke det blir aktuelt å vaksinere barn i første omgang. Vaksinen blir gratis og frivillig når den kommer. Norge har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering, men oppslutningen om vaksinering og vaksinasjon er generelt høy i Norge. I en ny undersøkelse fra Rogaland som FHI har gjennomført, har over 35 000 personer svart på spørsmålet om koronavaksine. Nesten 70% er positive til å ta vaksinen dersom det blir anbefalt. Det er veldig gode tall. Samtidig så er det noen som er usikre. Og det er helt naturlig at en del ikke har bestemt seg for om de vil ta vaksinen. Det kommer til å være et stort informasjonsbehov. Og vi skal sørge for god informasjon, slik at også de som er usikre kan komme til en avgjørelse. Men det blir viktig for å kunne ta hverdagen tilbake, at vi oppnår en høy oppslutning rundt vaksinering når det blir mulig. I mange måneder så har vi nå levd annerledes enn vi pleier. Vi lengter tilbake til den vanlige hverdagen, men vi er altså ikke der enda. Vi er nødt til å omgås færre personer. Vi er nødt til å holde oss til noen klare og tydelig definerte personer vi er sammen med. Vi må innstille oss på at det unormale vil være det normale en god stund fremover. Men hvis alle tar sitt ansvar, så kommer vi til å klare dette sammen og fortsatt oppleve at Norge fremstår som et land hvor få har dødd av denne pandemien. Vær så god. Tusen takk. Statsministeren har gitt en presis beskrivelse av situasjonen og av utviklingen av vaksiner og hva vi kan forvente der, men jeg skal si litt mer om begge temaene. I store deler av Europa vender epidemien nå tilbake med stor styrke. Og vi ser at stadig flere storbyer som Brussel, Paris og Madrid melder om belastning på sykehusene og deres intensivavdelinger, og også flere dødsfall. En ny bølge er helt klart i gang i store deler av Europa. Flere land og regioner svarer med inngripende tiltak. Norge har ikke en ny nasjonal bølge nå, men det er helt klart at det vi ser i Europa innebærer at risikoen for at det kan skje er tydeligere og større. Norge opplever mange lokale utbrudd, gjerne med mellom 5 og 50 tilfeller. Disse håndteres meget godt av kommunene med forbedret rådgivning til publikum, økt testing og smittesporing, og i noen tilfeller kortvarige målrettede tiltak for å redusere kontakten med folk. I Oslo har det siden august vært om lag 30-50 diagnostiserte nye tilfeller per dag, uten en ordentlig økende trend. Det har økt litt, og så har det lagt seg flatt over mange uker, og så har det økt litt og lagt seg flatt over mange uker. For å si litt om hvordan vi ser det bildet utvikle seg, så er det viktig at vi ser nettopp fra uke til uke, og ikke bare fra dag til dag. Tallene fra dag til dag kan være forvirrende. Det er dagens smittede som presenteres, og der er det store variasjoner gjennom uken. Det er det antallet som er registrert i meldesystemet for infeksjonssykdommer, som presenteres for siste døgn, og det er pasienter som gjerne fikk tatt en prøve 1 til 2 dager tidligere, som ble syke kanskje 2 til 4 dager tidligere, og som ble smittet kanskje 6 til 12 dager tidligere.
Tallene viser ikke hvor mange som ble smittet siste døgn, og kan gi et skjevt bilde av den dagsaktuelle situasjonen. De gjenspeiler smitte som skjedde for ca. en uke siden, med variasjoner. Og tallene nå kan heller ikke sammenlignes direkte med tallene i mars og april. Da var testkapasiteten begrenset, og vi diagnostiserte og registrerte bare rundt en 10-del av tilfellene, og særlig de alvorlige tilfellene. Nå finner og registrerer vi rundt halvparten av tilfellene. Så det altså trenden fra uke til uke som viktig. Den har økt, men ikke bratt. Slik må det fortsette å være, og den bør også gå ned. Og så noe om vaksiner. Utviklingen av vaksiner gir håp. Aldri før har så mange aktører i verden jobbet så raskt for samme mål, å utvikle vaksiner som beskytter mot koronaviruset, og dermed sørge for at færre får alvorlig sykdom eller dør. Norge som nevnt en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet, og sammen med de andre landene i Europa legger vi til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, uten at det går på bekostning av strenge krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. For vaksiner målet alltid at befolkningen skal få den beskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. En vaksine blir godkjent bare dersom nytten vurderes som større enn risikoen. Sannsynligvis vil koronavaksiner i første omgang få en betinget godkjenning. Det betyr at godkjenning gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger. Vi vet, som statsministeren allerede har nevnt, ikke når vi kan begynne å tilby vaksinasjon. Sannsynligvis vil det være i 2021, forhåpentlig vil det være våren 2021. Men det kan oppstå utfordringer underveis som kan forsinke eller stoppe utviklingen av enkelte av de vaksinene som nå ligger an til rask godkjenning. Noen vaksiner kan bli godkjent av legemiddelverkene i Europa og Norge allerede i 2020 før nyttår, men det betyr altså ikke nødvendigvis at de vil være tilgjengelige i Norge før nyttår. I dag har vi ennå ikke en godkjent koronavaksine, og kunnskapen som under utvikling begrenset, selv om den øker dag for dag. Samtidig forbereder vi oss godt også på at vaksinene kan komme før det vi tror mest sannsynlig. På oppdrag fra Helsedepartementet legger Folkehelseinstituttet planer sammen med Legemiddelverket, Helsedirektoratet, kommunene og spesialisthelsetjenesten for vaksinasjon, hvordan den skal organiseres, gjennomføres, følges opp og kommuniseres. Vi arbeider med å definere hvilke grupper vi vil anbefale vaksine til, og på grunn av begrenset tilgang til vaksiner, i hvert fall i første omgang, vil det sannsynligvis bli nødvendig å prioritere og beslutte en rekkefølge. Folkehelseinstituttet vil gi råd om hvilke grupper som skal prioriteres, og hvilken rekkefølge man skal ha for de ulike vaksinene. Regjeringen vil deretter beslutte med utgangspunkt i disse rådene. Det ikke gitt at hele den norske befolkningen vil få en anbefaling om å ta koronavaksine. De kandidatene som har kommet lengst ikke testet på barn under 16 år, og barn har også lavere sykdomsbyrde av koronavirus enn resten av befolkningen. Det derfor ikke sannsynlig at barn vil bli anbefalt vaksinasjon, i hvert fall ikke i første omgang. Senere kan det bli aktuelt for vaksineprodusentene å teste vaksinene også på barn og søke godkjenninger på dette grunnlaget, og da kan det også bli aktuelt å vurdere om vaksinene skal anbefales til barn, men det regner vi med et godt stykke fram i tid hvis det skulle skje. Vaksinasjon frivillig. Vårt mål å gi befolkningen så god informasjon som mulig, slik at hver enkelt kan ta et informert valg om vaksinasjon. Etter at vaksinen tatt i bruk, skal Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåke bivirkninger, og Folkehelseinstituttet skal ta initiativ til å drive forskningsprosjekter for å oppdage, bekrefte og avkrefte mistenkte bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer setter vaksiner, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon. I Norge det gode nasjonale systemer for overvåking av mulige bivirkninger etter vaksinasjon, og vi forbereder disse for å følge opp vaksinasjonen. Det også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.
I tillegg til systematiske sikkerhetsstudier som vaksineprodusentene pålagt av europeiske legemiddelmyndigheter. I Folkehelseinstituttet har vi håp om at det vil komme vaksiner som vil bidra til å kontrollere og stanse pandemien innen ikke alt for lang tid. Vi vil være aktive, åpne og ærlige i arbeidet med vaksinasjon, og ikke minst i kommunikasjonen om vaksiner. Takk. Ja, det var jo ikke gode nyheter fra Norge, det. Samtidig så Erna Solberg og de andre snakket, så holdt Pedro Sánchez en pressekonferanse. Den har jeg ennå ikke sett, og gjort opptak av den. Jeg skal bare ut og lofte ved det, så skal jeg se den. Så den kommer om en liten stund. Jeg fikk ikke et spørsmål om hva jeg mente med den titelen. Ut og gå tur, for ikke bli helt selig. Da tenkte jeg på filmen til Woody Allen, Selig, om den menneskelige kameleonen. Han som bokstavelig talt gikk på veggene. Altså jeg mente, for ikke gå på veggene. For det slitsomt å holde seg hjemme, selv om det sikrest. Så Sandberg sier det stadighet. Ja, det har jo faktisk blitt relativt bra vær i dag. Ikke noe å klage på. Kanskje det går an å ta en pils i solen. Det hadde ikke vært så dumt. Håper at det sol. At den ikke kom for lågt. Det jo for så vidt mye sol. Men hvor mye sol der vi vil. Og det får vi snart se. Vi går på baksiden, det det sikreste. Minst folk der. Noen det jo typisk da. Og så det litt sånn i et synkehull, litt bevis på at det har regnet tidligere i dag. Der det også en hel klynge med ungdommer som vi må klare å komme oss forbi. Ja, så mye sol var det ikke, men gode herrer med Cruzcampo det i hvert fall å få. Og solen kommer egentlig på dette bordet her også. Jeg hørte litt på lokalen før vi gikk ut. Og det må jeg si at det sjokkerte meg litt. Det blitt bestemt, eller i hvert fall foreslått, at de skal legge ned og rive Tastaveden skole, der jeg gikk på ungdomsskole, og synes vel egentlig det var en av de bedre skolene i byen. Og folk jo helt fornøyde med miljøet der. Det vel der folk gjør det jevnt over best sånn karaktermessig i hele Stavanger på ungdomsskoletrinnet. Så det synes jeg var en trist melding. Jeg håper at det ikke blir noe av det. Tar en skål for Tastaveden skole. Jeg synes det var en veldig dårlig idé å flytte elevene til andre skoler. Nei, bygg ny skole. Planene jo ferdige. Nå skal dere få se talen til Pedro Sánchez. Så det sånn tannhjul cirka der. Hvis det har gått en liten stund, når du går inn på det, så kan du få noe som heter automatisk oversetting. Og hvis det klikker riktig der, så kan du få både engelsk og norsk undertekst. Men det tar noen timer før YouTube tilbyr det. Og det ikke alltid de gjør det en gang, men for det meste så blir det undertekst. Så har han koronafri dag, og beklager at det som kommer nå på spansk. Jeg har ennå ikke sett det, så jeg kan ikke
kommentere det. Jeg håper ikke at det er altfor alvorlig det han sier. Men det er jo litt spesielt at de bryter av lokalsendingen med en ekstrasending fra Moncloa. Ha en koronafri i dag. Ikke minst bergensere. Vi fikk nettopp husvarsel her om at det var rekord smitte i Bergen. Høres veldig lite kjekt ut. Jeg skulle ønske at folk kunne være litt mer forsiktige. Ikke gå ut med mindre de må. Ikke gjøre sånn som vi gjør nå, holdt jeg på å si. I hvert fall ikke innendørs servering. Og bruk maske. Hele veien. Bruk maske. Og ha en koronafri i dag. Ja, nå kommer altså denne sendingen som avbrøt sendingene til kanal Extremadura. Que han perdido la vida a costa. 1 de la tarde interrumpimos la programación habitual de Canal Extremadura para ofrecerles una comparecencia del presidente del gobierno. Escuchamos ya en directo a Pedro Sánchez, en directo desde el Palacio de la Moncloa. Esta tendencia creciente en el número de contagios y también en el número de fallecidos. Este era un escenario que habíamos anticipado. Los expertos habían advertido que el cambio de estación y la bajada de las temperaturas podría acelerar la segunda ola de la enfermedad. Y desgraciadamente así está sucediendo. La llegada del frío, la llegada también de la lluvia, la incidencia de las enfermedades respiratorias estacionales, como por ejemplo la gripe, conforman un contexto propicio para propagar la epidemia y para volver a tensionar, como lo está ya, nuestro sistema de salud. Todos hemos visto que desde hace semanas la mayoría de las comunidades autónomas, que son las competentes en el ámbito sanitario y la salud pública, han venido adoptando medidas suplementarias para frenar los contagios. Yo quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de los gobiernos autonómicos en este sentido. La reducción de aforos, como estamos viendo, la limitación también de reuniones hasta 6 personas, la reducción de horarios en sectores muy importantes en nuestro país, como la hostelería o como el comercio, son las medidas más frecuentes, también las más eficaces que se han aplicado en muchos municipios y en muchas comarcas de nuestro país. Pero también se han adoptado cierres mucho más duros, como por ejemplo cierres perimetrales en algunos lugares, desde pequeños municipios como Eljas en Cáceres, a grandes capitales como Madrid, Zaragoza, Salamanca o Burgos, e incluso a una comunidad entera como es la Comunidad Foral de Navarra. Se han anunciado también restricciones a la movilidad nocturna en Granada o en la Comunidad Valenciana, por citar los últimos ejemplos. Permítame una reflexión. En el Consejo Europeo que celebramos la pasada semana, pude comprobar de primera mano la preocupación compartida con la que el conjunto de países europeos vive el aumento de los contagios. En este sentido, como España, todos los países europeos se ven también en la obligación de aplicar o de endurecer medidas que pongan freno a la transmisión del COVID-19. Lo estamos viendo en todos y cada uno de los países europeos. En Alemania, sin ir más lejos, grandes ciudades como su capital, Berlín, Frankfurt, han adoptado limitaciones de reuniones privadas, también en la hostelería, como hemos hecho ya desde hace semanas en España. Francia ha ido un paso más allá, ha declarado el estado de emergencia sanitaria durante 4 semanas y ha impuesto una restricción de movilidad nocturna, un toque de queda en la región de París y en otros tantos municipios con alta incidencia. El país italiano lo que ha hecho ha sido prorrogar su estado de emergencia hasta finales de enero y Bélgica y los Países Bajos han cerrado bares, restaurantes durante un mes. Incluso hemos visto que Gales o Irlanda han regresado al confinamiento. Para que se entienda bien el significado de los datos que estamos registrando diariamente en el continente y también en nuestro país, hemos llegado a duplicar la cifra de casos notificados en 24 horas con respecto al peor día de la primera ola. Si las cifras de hospitalizados y también de fallecidos son francamente inferiores a las que tuvimos en aquel momento, se debe a una sola razón, y es que ahora se están haciendo muchos más test que entonces. Hemos pasado de una media de 30.000 PCRs diarias en las primeras semanas de esa primera ola a más de 100.000 en estos momentos. De hecho, en la primera semana de octubre,
alcanzamos un récord de más de 800.000 pruebas diagnósticas de infección activa. Es decir, ahora se detecta la mayoría de los casos, en torno al 70%, mientras que en primavera la infección se difundía sin control, pues apenas se diagnosticaba el 10% del total de contagios. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, cuando oficialmente registramos a principios del mes de julio, después del estado de alarma, que existían en nuestro país en torno a 250.000 personas en España, la realidad es que el número de contagios entonces era 10 veces superior a la registrada oficialmente. Esto es, en torno a 2,5 millones de ciudadanos, de ciudadanas, según puso de manifiesto un estudio de cero prevalencia de un acreditado instituto público como es el Instituto Carlos III. La razón es que en la primera ola el virus se propagaba fuera de control y ninguna nación, ningún país, ningún territorio podía ni siquiera precisar con exactitud el número de contagios. Por consiguiente, cuando acabamos de alcanzar en esta semana el registro oficial de 1 millón de contagios, los estudios de cero prevalencia que han hecho las instituciones públicas, con expertos científicos a la cabeza, indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de 1 millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de compatriotas. Como he dicho, desde que concluyó el estado de alarma hace 4 meses, las comunidades autónomas han venido adoptando numerosas iniciativas para contener la propagación del virus. Sin embargo, resulta evidente que su difusión no ha desaparecido. Mi obligación como presidente del Gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad, protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola: contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. Es verdad que en este otoño nuestras defensas sociales están más bajas. Acusamos el cansancio de una emergencia sanitaria que dura ya demasiado. Pero también tenemos que ser justos con nosotros mismos y subrayar algunas de las fortalezas importantes que tenemos respecto a la primera ola. La primera de esas fortalezas, la primera de esas ventajas, es que hacemos muchas más pruebas y eso nos permite identificar a la mayoría de las personas infectadas y, en consecuencia, prevenir nuevos contagios. La segunda fortaleza, la segunda ventaja que tenemos es que, afortunadamente, nuestro sistema sanitario hoy se ha aprovisionado con amplitud de equipos de protección y también de instrumental médico que escasearon, desgraciadamente, en la primera ola. La tercera ventaja es que nuestra sociedad tiene un mayor conocimiento, tenemos todos un mayor conocimiento sobre las vías de transmisión. Estamos mucho más concienciados sobre la eficacia, por ejemplo, de las medidas de higiene, de lavado de mano, la distancia social, el uso regular de la mascarilla que vemos en todos nuestros compatriotas cuando estamos en la calle. Esto nos permite escalonar y también graduar las medidas según evolucione la pandemia y también nos permite focalizar más las medidas para actuar con más contundencia en los lugares donde el problema es mayor. La situación no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos, recordémoslo todos, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Pero debemos todos, y cuando digo todos, me refiero a las instituciones, a los partidos políticos, pero todos y cada uno de los ciudadanos, recordar cómo frenar al virus en consecuencia. El virus se transmite entre personas, no viaja solo ni puede sobrevivir mucho tiempo fuera de los organismos humanos. Y para contener los contagios, lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, los contactos entre personas. No hay otra solución, no hay otra alternativa. A mayor movilidad
y a mayor contacto hay un mayor contagio. Y si por el contrario reducimos la movilidad y los contactos, estamos reduciendo también la probabilidad de que se propaguen esos contagios. De hecho, los estudios realizados recientemente por nuestros técnicos, por los técnicos de salud pública de todas y una de las comunidades autónomas y también del Ministerio de Sanidad, revelan que los principales focos de transmisión se sitúan en donde todos imaginamos que se están transmitiendo el virus. En las reuniones sociales, con familiares, con amigos, en el ámbito familiar, en el trabajo, en ámbitos mixtos y también en el ocio nocturno, entre otras. Por tanto, para frenar los contagios hay que limitar al máximo todo lo posible las situaciones en que esos contagios se están produciendo. Y en consecuencia las medidas que deben tomarse afectan en algunos casos a la movilidad de las personas, en otros limitan el aforo de ciertos locales y en otros afecta al número de personas que participen en reuniones y también al horario en que se producen esas reuniones. Nuestro objetivo es reducir contagios, porque reduciendo contagios estamos salvando las vidas de muchas personas y de ese modo también estamos salvando empleos y estamos salvando empresas y estamos consolidando la recuperación de nuestra economía. Por eso tenemos que intensificar la acción para doblegar la curva. El Ministerio de Sanidad ha estado durante todos estos meses, desde la pandemia, pero especialmente después del estado de alarma, trabajando en coordinación con las comunidades autónomas, realizando un seguimiento exhaustivo y a diario de la evolución de la pandemia. En la reunión que mantuvo ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que como saben ustedes reúne al Ministerio de Sanidad y también a las consejerías de salud de todas y cada una de las comunidades autónomas, se tomaron varias decisiones importantes y se tomaron en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y también al CAES dependiente del Ministerio de Sanidad. En particular, me gustaría enumerar las siguientes. Se fijaron 4 niveles de riesgo, de alerta, para cada unidad territorial, bajo, medio, alto o extremo. Estos 4 niveles se definen en base a unos indicadores que definiré a continuación y se detallaron las actuaciones que deben adoptarse en cada unidad territorial según el nivel de riesgo que exista. Todo ello define una suerte de semáforo que describe la situación de cada territorio y las medidas que deben adoptarse en él. ¿Cuáles son los indicadores principales acordados? El primer indicador es el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo. Por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto. Y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, se considera de riesgo extremo. Este indicador se complementa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días. La incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección. El segundo marcador será el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y también de las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI. ¿Cuáles serán las actuaciones que se adoptarán en cada caso? Naturalmente, varían según el nivel de riesgo de cada unidad territorial y pueden ir desde la reducción de aforos al 75% en el nivel bajo de la alerta, pasando por la limitación de reuniones a 6 personas y la limitación de aforos al 50% en el nivel medio, hasta llegar a la suspensión de actividades no esenciales en el nivel alto de alerta. Esto es lo que ustedes están ahora mismo siendo testigos de cómo todos y cada uno de los gobiernos autonómicos está anunciando las medidas en base a estos 4 niveles de alerta que acordamos ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma.
Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy. Seguiremos en todo momento, como hemos hecho hasta ahora, las recomendaciones de los científicos y lo haremos buscando el equilibrio entre la protección de la salud pública, la mitigación de las consecuencias sociales y económicas de las medidas y la garantía de los derechos y las libertades que ampara nuestra Constitución. Dicho más claramente, debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios, causando el menor daño económico posible y las menores restricciones posibles para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias. Nadie, ni las comunidades autónomas, sus gobiernos autonómicos, ni los gobiernos municipales, ni el Gobierno de España tienen ningún interés en imponer más limitaciones que las que resulten imprescindibles para evitar la propagación de la pandemia. Pero necesitamos, y esta es la reflexión que me gustaría hacerles, necesitamos la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros, muy duros. Es cierto que contamos con la experiencia de haber doblegado la curva una vez y podemos lograrlo otra vez con menores sacrificios. Quiero en esto ser muy claro. Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. Sabemos los sacrificios que comporta, las consecuencias económicas y sociales que acarrea, y para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo. Les propongo que nos fijemos objetivos a lograr durante las próximas semanas. Un reto colectivo. España hoy sufre una incidencia acumulada, según los datos que conocimos ayer, de 348 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que el estado de mayor riesgo era por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes. España tiene, en términos agregados, 348 casos por cada 100.000 habitantes. Debemos lograr una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Esto es, tenemos mucho camino por recorrer. Pero yo estoy convencido, persuadido, de que como ocurrió en la primera ola, lo vamos a poder lograr de nuevo si tenemos la máxima disciplina social, si contamos con la máxima resistencia, con el espíritu de equipo imperioso si queremos lograr este objetivo colectivo y con moral de victoria. Insisto, lo hicimos en la primera ola y lo podemos volver a lograr. Para conseguirlo se requiere la movilización coordinada de todas las administraciones públicas. Ya lo estamos haciendo. Pero insisto una vez más, es necesaria la disciplina social, el espíritu de equipo, la resistencia de todos los ciudadanos y ciudadanas y también la moral de victoria. Lo pido públicamente. Podemos volver a contener al virus si todos cooperamos, con resistencia, con disciplina social, con espíritu de equipo y con moral de victoria. Cada vez que evitamos un encuentro o un desplazamiento innecesario, cada vez que seguimos las reglas de higiene que nos recomiendan las autoridades sanitarias, estamos poniendo una piedra en el muro para detener al virus. España tiene una cualidad que en estos tiempos de pandemia puede convertirse en un talón de Aquiles, y es que nos gusta la vida social, nuestra cercanía familiar, tenemos pasión por el contacto humano, nos gusta ser así y queremos además seguir siéndolo, porque es así como entendemos la vida. Pero ahora es el momento de establecer distancias. Necesitamos hacer un paréntesis para salvar vidas, para defender la salud de todos y de todas. Los familiares también pueden contagiarse entre sí. Los amigos también pueden contagiarse entre sí. Es algo que puede resultar hasta chocante cuando lo pensamos, porque nos cuesta creer que un ser próximo, que una persona querida, puede hacernos daño, pero es así. Si no tomamos precauciones, podemos poner en riesgo las vidas de los que más queremos. Por tanto, limitemos las reuniones, las celebraciones, sigamos sintiendo la misma pasión por la vida, pero tomemos la distancia y esperemos que vengan tiempos mejores, porque van a venir esos tiempos mejores. Porque además ahora la lluvia y el frío
nos privarán en buena medida de los espacios abiertos, de las calles, de las terrazas y, en consecuencia, aumentará el riesgo. Compensemos ese riesgo con una actitud responsable. Hemos de conseguir que en esta segunda ola, podamos detener la transmisión del virus sin detener la vida. Podemos y debemos hacerlo. Seamos responsables. El enemigo es invisible, pero sus consecuencias sí se ven. Puede llevarse por delante, como hemos visto, la salud, las vidas, los empleos, las empresas de muchos compatriotas. Puede comprometer nuestro futuro personal y colectivo. Sé que cuesta mucho enfrentar esta segunda ola cuando aún no nos hemos repuesto de todas las consecuencias de la primera ola. Este es un lamento común en toda Europa, en todo el mundo, que yo escuché la semana pasada de los labios de los principales líderes de los países europeos. Pero podemos y debemos hacerlo. Lo conseguimos una primera vez, ya doblegamos la curva una vez y en esta segunda ocasión estamos mucho mejor preparados para conseguirlos con sacrificios mucho menores. Estoy seguro de que volveremos a lograrlo si nos mantenemos unidos. Cuando una colectividad sufre un ataque, debe formar una cadena de unidad y de solidaridad. Y, en consecuencia, si prevalece el espíritu egoísta, todos saldremos perdiendo. Si todos actuamos con responsabilidad y disciplina, ganaremos todos. Desde el Gobierno de España trataré de impulsar la máxima unidad, la máxima coordinación entre administraciones públicas, comenzando por los gobiernos autonómicos, por las comunidades autónomas que tienen confiada la gestión de los servicios sanitarios por nuestras leyes. Soy de los convencidos de que la descentralización autonómica que estableció nuestra Constitución es una fortaleza, no una debilidad. Es la garantía de cercanía con la realidad cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero la diversidad requiere coordinación y unidad. Este es el mensaje que volveré a trasladar en la 23 conferencia de presidentes de comunidades autónomas que vamos a mantener este mismo lunes con la compañía y la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, precisamente para hablar del Fondo de Recuperación Económica que va a movilizar 140.000 millones de euros solamente en nuestro país durante los próximos 6 años. Unidad, en definitiva, entre administraciones, a nivel europeo y a nivel español. Unidad entre agentes sociales, como estamos desarrollando con 5 acuerdos que hemos logrado, por ejemplo, para la extensión de los ERTEs hasta el próximo 31 de enero. Unidad también entre las fuerzas políticas, necesario. Y unidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Unidad no es una palabra más, es la clave de la resistencia frente a la pandemia. ¿Resistir? ¿Para qué? Para avanzar. Lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. Nuestras defensas han sido debilitadas por el cansancio de aquellos meses tan duros, es cierto, lo reconozco, pero hemos aprendido. Conocemos mejor los métodos para frenar al virus. Estamos mucho mejor preparados para de nuevo contenerlo. Y estamos más cerca del final de esta pandemia. Falta menos tiempo para que la nueva normalidad pase a ser la normalidad a secas. Falta menos para disponer de la vacuna que nos proteja del virus. Pensemos en lo que vendrá después, cuando la pandemia esté definitivamente superada. Pensemos en lo que seremos capaces, cada uno con nuestras vidas, de hacer y todos juntos como país. Juntos seremos capaces, estoy seguro. La unidad es nuestro horizonte y también marca nuestro camino. Muchas gracias. Una de la tarde y 22 minutos termina esta comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recuerden que pueden seguir informados en todas las plataformas de Canal Extremadura en televisión. Volvemos a las 2 menos 3 minutos. Gracias. Det der hørtes ikke noe kjekt ut i det hele tatt, rett og slett. Og akkurat nå, når klokka ble 5, så kom det en ekstra sending fra regionsstyrelsen her. Den pågår ennå, men dere skal nå få se den etterpå da. Den er på spansk, den også. Extremadura har erklært holdt på å si riksalarm. Nå er jo ikke akkurat Extremadura et eget land da, men skal vi si statsalarm.
De sier at det beste hadde jo vært å stenge helt ned. Men de føler ikke at det er riktig å gjøre det. De vil heller gjøre det sånn som de har gjort i for eksempel i Almendralejo, ta de verste stedene og isolere de. Altså folk i Almendralejo fikk jo 15 dager med forbud mot å forlate byen, pluss en god del andre restriksjoner. Andre plasser har fått innskrenket mulighetene for å gå på barer og lignende. Og det som er helt nytt nå, er at ingen i hele Estremadura får lov å gå ut mellom midnatt og 6 om morgenen. Straks den pressekonferansen er ferdig, så legger jeg den med. Så det blir da siste innslag. Så prøv å holde dere koronafrie. Og prøv å lære spansk, sånn at du forstår hva de snakker om her. Vi kan jo ta med de siste push-varslene jeg fikk. Rekordsmitte i Bergen. Det var et voldsomt høyt tall. Jeg husker det ikke. Men i Hammerfest, der er det fullt på sykehuset nå. Stappfullt. Og pasienter omdirigeres. Nå kommer ekstrasendingen fra Kanal Estremadura om regionen vår. Buenas tardes, Extremadura. ¿Será Extremadura la siguiente comunidad en pedir al gobierno central el estado de alarma? Hemos interrumpido la programación habitual porque va a comparecer el presidente de la Junta, Paco. Juan Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ya han sido 3 comunidades autónomas, País Vasco, Asturias y Melilla, las que han solicitado al Estado, tras la comparecencia esta mañana de Pedro Sánchez, la implantación de nuevo del estado de alarma, y también otras comunidades, Paco, han implantado ya ese toque de queda a expensas de la justicia. Veremos qué dice Guillermo Fernández Vara, quien lo vemos en directo con el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Los dos van a comparecer ahora mismo. Vamos a escucharlo en directo a esta hora. Están preparando el presidente, que ha convocado ese consejo a las 4 de la tarde. Y acompaña al presidente, como vemos, compañeros, el consejero de Sanidad, que entiendo que dará los datos también de esta jornada. En una tarde donde van a anunciar medidas extraordinarias para varios municipios de Extremadura, donde se habla de toque de queda y donde, como ha dicho Juan Pedro, ya son varias las comunidades que han pedido al gobierno central el estado de alarma. Ya hemos conocido ese confinamiento perimetral, también novedades en el día de hoy para Villalba de los Barros, para Villafranca de los Barros, Fuenlabrada de los Montes. Estamos a expensas de esa confirmación oficial en esta rueda de prensa. Ahora sí, comienza esta rueda de prensa. Bueno, trasladar que he tomado la decisión, una vez escuchado al Consejo de Gobierno y comentado con los grupos parlamentarios, con los agentes económicos y sociales, de solicitar al Gobierno de España la declaración del estado de alarma. Lo lógico sería que fuera para todo el territorio nacional. Obviamente, yo como presidente de Extremadura solo lo puedo pedir para Extremadura, tal como marca la Ley Orgánica de 1981, pero huelga que, obviamente, una decisión de estas características debe ser y debe de afectar en un país en el que hay ciudadanos que viven en una comunidad y trabajan en otra, que viven en una parte del tiempo en una comunidad y otra parte en otra, que fuera para el conjunto del territorio nacional. A lo largo de las últimas semanas, luego dejaré al vicepresidente seguir con la rueda de prensa, con las medidas más concretas, que luego dejaré al vicepresidente continuar la rueda de prensa con las medidas más concretas. Pero digo que a lo largo de las últimas semanas, la evolución que se ha ido produciendo y las medidas que hemos ido tomando, nos han hecho llegar a la conclusión de que a partir de determinado momento no tenemos suficiente base para seguir tomando medidas de esas características que restrinjan de manera clara la movilidad, ¿no? Yo quiero decir de verdad, lo digo, mi profundo agradecimiento
a la sala del Tribunal Superior de Justicia y a su presidenta, porque lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas no ha sido fácil, porque estamos teniendo que hacer algo que no habíamos hecho nunca, que es tener que tomar decisiones sobre la libertad de la ciudadanía en base a distintas legislaciones hasta que hemos llegado a hoy y concluimos que para poder tomar y seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma, ¿no? Por esa razón, esta misma tarde se lo haremos llegar al presidente del Gobierno para que adopte la decisión que el Gobierno estime, pero convencido además de que creo que es la mejor solución de las posibles. Como él ha referido esta mañana, vienen semanas complicadas por muchas razones, fundamentalmente climatológicas, meteorológicas, aunque creo que está evolucionando muy bien la vacunación de la gripe y creo que y sigo siendo un firme convencido que todas las medidas de higiene y de aislamiento que estamos tomando tendrán también un impacto en la prevención de la gripe en esta temporada, pero vienen por delante semanas complicadas. Y es bueno que tengamos una base legal suficiente. Esto no, que nadie lo hile con que nos van a confinar mañana, no. Esto no es para confinar a la ciudadanía, esto es para limitar la movilidad. Y la movilidad es un derecho fundamental. La libre circulación de personas en el territorio nacional es un derecho fundamental de nuestra Constitución, ¿no? Por esa razón yo creo que estamos todos, desde luego, más seguros, pero estamos todos también convencidos de que no habrá entonces caso de que en un momento dado puedan los tribunales no estar de acuerdo con alguna de las decisiones que tomen, ¿no? Ya digo, eterno agradecimiento al comportamiento que los jueces y tribunales están teniendo en Extremadura en este ámbito. Estamos intentando hacer un gran esfuerzo desde Salud Pública por argumentar todo lo que hacemos, porque creo que eso es de lo que se trata, pero a partir de ahora yo creo que con una base de estado de alarma será mucho más sencillo, ¿no? Por eso una de las decisiones que hemos tomado esta mañana, que es la de limitar la movilidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, la tomaremos a partir del momento en el que sea efectivo el acuerdo del estado de alarma, porque entendemos que de esa manera tiene absoluta cobertura legal. Lo peor que puede ocurrir en estos momentos es que adoptemos decisiones importantes, trascendentales para la vida de las personas, que en un momento dado pudieran los jueces entender que no se ajustaba al ámbito de nuestra capacidad de decidir, ¿no? Tenemos, como se saben, los datos que tenemos en estos momentos se han ido incrementando de manera notable, más en unos sitios que en otros, pero en todos creciendo. Yo he hablado hoy con varios presidentes autonómicos y obviamente todos tenemos la misma preocupación, es que a pesar de que se están tomando medidas, el incremento del número de casos está siendo claro y evidente, tanto en el ámbito de los 14 días de incidencia como de los 7 días de incidencia, pues los resultados no son los que nos gustaría. Y hay que intentar aspirar a que podamos reducir de manera clara esta situación. Termino mi intervención y mi reflexión. Todos podemos entender que la mejor decisión de las posibles sería el confinamiento. Pero también todos entendemos que no es posible el confinamiento, porque no puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud. Lo digo desde la responsabilidad. Obviamente el que no esté en mi sitio pues puede interpretar las cosas de otra manera, pero desde el sitio, desde la soledad o desde la multitud del sitio que ocupo, es así de claro. Lo que a todos les pediría, o a algunos les pediría el cuerpo, los que estamos en sitios de responsabilidad, tenemos que ir ponderando, equilibrando. Decisiones que tengan en cuenta todas las consecuencias. Y si alguno no lo entiende, yo solo le pido que por un momento se pongan en mi sitio, o en el sitio de José María. Si a alguno le cuesta a veces entender las cosas que hagamos, que hagan el ejercicio de por un momento, por 10 minutos, por un cuarto de hora, por 20 minutos, que se pongan en nuestro sitio. Y seguramente así lo entenderán mejor. Doy por hecho que a lo mejor si yo estuviera en el suyo igual tendría las mismas dudas
o las mismas dificultades para entender que esto no es una foto fija. Ojalá hubiera sido esto una foto fija, donde hoy tomas una decisión y ya está tomada. Hoy tomas una decisión y mañana se ha podido quedar anticuada. Como dice José María, estamos tomando la decisión de las 5:05 de la tarde, del día 23 de octubre. Porque la situación lo que nos tiene que hacer es entender y comprender que estamos para proteger la vida de la gente. Y la vida de la gente se protege protegiendo la salud, protegiendo a las empresas, protegiendo a la economía, protegiendo los proyectos de vida, los proyectos de familia. Y todo eso tiene un componente de tan enorme complejidad que no se puede discutir en un debate de blanco o negro. Y en ese sentido, ya digo, y con esto termino, quiero agradecer tanto a los grupos parlamentarios como a los agentes económicos y sociales el apoyo que a lo largo de estos tiempos duros, que son duros y difíciles, estamos viviendo, ¿no? Se lo agradezco de verdad de corazón, así se lo he trasladado, y os agradezco también a los medios el esfuerzo que estáis haciendo por trasladar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que es de lo que se trata. Aquí no hay trampa ni cartón, aquí lo que hay es una situación que no habíamos vivido nunca, que es nueva para todos, extremadamente compleja. Nunca en mi vida soñé, imaginé poderme encontrar con una situación de tamaña dificultad, donde por muy bien que tú lo quieras hacer, hay elementos intangibles e imponderables muy difíciles de manejar, y lo único que pido es la confianza de la ciudadanía para entender que estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer. Y a partir de ahí, en los próximos días, en las próximas semanas, pues seguiremos tomando decisiones. Si el Gobierno acepta, que espero que así sea, después de las conversaciones que hemos mantenido a lo largo del día, esta declaración del estado de alarma, pues nos será más sencillo tener la seguridad de que las decisiones que vamos tomando tienen el pleno respaldo de legalidad, de adecuación a la legalidad, que nos permita no tener ninguna duda sobre su aplicación, ¿no? Cuando ayer, por ejemplo, veía algunas imágenes en Almendralejo de la gente a la que le decían que se volvieran para atrás, es que nuestras decisiones están afectando a la vida de la gente. Y tenemos que tener la plena seguridad de que eso que estamos haciendo tiene absolutamente el respaldo legal, pero no solo por ajustarnos a la legalidad, que también, fundamentalmente para no quebrar la confianza que la gente pueda tener en nosotros a la hora de que tomamos las decisiones por algo y para algo, no por capricho, sino basadas en una necesidad ampliamente sentida en unos momentos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo. Por mi parte, nada más. Si queréis alguna cosa puntual para mí, si no, dejo al vicepresidente que continúe con la rueda de prensa. Muy buena. No sé, sería a lo mejor para los dos. Por aclarar, y puesto que está habiendo como varios modelos de limitación de la movilidad nocturna, ¿qué estaría dispuesto a aplicar Extremadura? No sé si el modelo de Madrid, en el que sí es posible la movilidad, u otro en el que determinado horario no es posible la movilidad. Eso ahora lo explica José María, Rubén, ahora en su intervención. Lo único que sí es que tengamos claro que esa medida, la que establece una restricción general de 12 de la noche a 6 de la mañana, la tomaremos una vez que esté establecido el estado de alarma. Muy bien. Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria. En primer lugar, como siempre, trasladar las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos los seres queridos de esas personas que han fallecido a lo largo de la evolución de esta pandemia. En segundo lugar, desearle a todas las personas infectadas y a todas las personas enfermas por la COVID-19 su pronta y completa recuperación. Y, en tercer lugar, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los trabajadores esenciales, a los trabajadores sanitarios, a los trabajadores de las residencias, todo el esfuerzo que están poniendo para intentar combatir esta situación. Voy a empezar por lo que ocurrió ayer. Ayer se celebró Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por la tarde.
Un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tuvo dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte donde nos tenemos que felicitar toda la sociedad española porque llegamos a alcanzar un acuerdo en un documento fundamental de actuaciones de respuesta coordinada frente a la pandemia. Este documento de respuesta coordinada frente a la pandemia es un documento que aporta muchas certidumbres. Certidumbres desde el punto de vista de la clasificación del riesgo que tienen las unidades territoriales, sean estas comunidades autónomas, sean provincias, sean áreas de salud, sean zonas de salud, sean poblaciones, en función de una serie de indicadores que ahora detallaré. Y, en segundo lugar, en base a eso, adoptar una serie de medidas que van a ser, como decía el presidente antes, homogéneas para todo el país, o lo que intentan ser es homogéneas para todo el país. Hasta ahora hemos ido trabajando, hemos intentado trabajar cada uno de los consejeros y consejeras lo mejor que hemos sabido y hemos podido, con el asesoramiento de nuestro personal de salud pública en la adopción de una serie de medidas, pero después de la publicación por parte del Ministerio de este acuerdo, pues tenemos herramientas muy sólidas a la hora de poder tomar decisiones. Bien, este documento, ya digo, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte es la clasificación en función del riesgo que tiene la unidad territorial que sea. Esos indicadores son de dos tipos. Unos indicadores que son de tres tipos, diría yo. Unos indicadores que son de frecuencia de la enfermedad, cómo está creciendo la enfermedad y qué crecimiento tiene la enfermedad o la infección. Un segundo grupo de indicadores que de lo que nos habla es cómo podemos seguir o cómo de bien podemos seguir la enfermedad, que es la trazabilidad, es decir, los casos que detectamos, ¿sabemos de dónde provienen? ¿Cuál es el origen? Esa sería la trazabilidad. Y un tercer grupo de indicadores que tienen que ver con el porcentaje de ocupación de los centros hospitalarios, tanto camas de agudo como unidades de cuidado intensivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? A continuación lo que tenemos que hacer es una adaptación de nuestros sistemas de información a ese sistema de semáforos, porque en función de cómo estén estos indicadores se declaran 4 niveles de alerta. Un nivel de alerta 1, un nivel de alerta 2, un nivel de alerta 3 y un nivel de alerta 4. Les hemos intentado facilitar de una forma gráfica en la documentación que ustedes tienen algunos mapas en relación a cómo se encontrarían nuestras áreas de salud en función de los indicadores. Hay indicadores de incidencia globales, hay indicadores de incidencia en población vulnerable, mayores de 65 años, hay indicadores de tasa de positividad de PCR, hay porcentaje de trazabilidad y hay indicadores que corresponden al porcentaje de camas ocupadas y al porcentaje de camas de UCI. Decirles que la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ese simulacro inicial que hemos hecho, toda la comunidad autónoma, en ese simulacro inicial que hemos hecho, estaría en un nivel de alerta 2, es decir, estaría en un nivel de riesgo medio-bajo. Estaría en un nivel de riesgo medio-bajo. Porque tiene mucho peso la trazabilidad, y aquí lo estamos haciendo bien, y tienen mucho peso los indicadores de ocupación. Tienen mucho peso los indicadores de ocupación de camas de agudos y tienen mucho peso los indicadores de ocupación de camas de UCI. Es cierto que no es igual los indicadores que son o que corresponden a la incidencia acumulada.
en los indicadores de la incidencia acumulada, puesto que estamos en un segundo pico, no sé si de la segunda ola o de la evolución de la pandemia en general, estamos en un segundo pico, tanto la incidencia acumulada a los 14 días como la incidencia acumulada a los 7 días están en riesgo alto o en riesgo muy alto, como ustedes podrán ver en los colores del mapa que tienen ahí. Así les puedo decir que las áreas de salud que en este momento más nos preocuparían por la ocupación de camas serían el área de salud de Mérida, que está en un porcentaje de camas de agudo de nivel alto, y también, aunque nos ha importado Navalmoral de la Mata parece que se va comportando en un nivel medio, pero nos empieza a preocupar el nivel de ocupación de las UCI del Hospital de Plasencia, que estaría también en un nivel muy alto y, por tanto, el nivel de Plasencia, debido a esa ocupación de las UCIs, lo tendríamos que llevar a un nivel de alerta 4 en este momento. Aunque ya digo que la positividad de las PCR o la trazabilidad son muy buenas en el área de salud de Plasencia. Bien, una vez que hemos clasificado la comunidad autónoma en función de estos indicadores, en el propio documento vienen una serie de recomendaciones que afectan fundamentalmente a los aforos, que afectan a la limitación de la movilidad y que afectan a todo lo que tiene que ver con las distancias de seguridad. Por lo tanto, ese fue el primero de los contenidos. Se acordó con las abstenciones de las comunidades autónomas de Madrid y la abstención de la comunidad autónoma de Cataluña, pero el resto de las comunidades autónomas votamos a favor de estos indicadores. Perdón, he dicho Cataluña y quise decir País Vasco. Eso en cuanto al primero de los contenidos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente se produjo un debate en relación a lo que se conoce coloquialmente como el toque de queda, que se denomina en nuestro país reducción de la movilidad nocturna. Reducción de la movilidad nocturna. Todas las comunidades autónomas estábamos de acuerdo en que debe adoptarse esa medida. Todas las comunidades autónomas estábamos de acuerdo en que debe adoptarse esa medida, pero dependiendo del instrumento que arbitrase el Gobierno de España, del instrumento jurídico que arbitrase el Gobierno de España para poder llevar a cabo esa medida, había comunidades autónomas que estaban dispuestas a adoptar la medida y comunidades autónomas que no estaban dispuestas a adoptar la medida. Básicamente se barajaban dos instrumentos jurídicos. Uno, la declaración del estado de alarma, esa era la más segura de todas. Dos, basándonos en la Ley Orgánica del año 86, que es la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública y, en cualquier caso, ratificación judicial. Como ese instrumento no estaba completamente seguro por parte del Ministerio y además los consejeros de determinadas comunidades autónomas y de distintos signos políticos distintos al Gobierno de España, se adoptó el criterio de esperar al siguiente Consejo Interterritorial para que eso se llevase a cabo. No obstante, hemos estado dos comunidades autónomas muy de acuerdo en todo momento en adoptar esa reducción de la movilidad nocturna. Somos la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Extremadura. En conversaciones con el ministro de Sanidad
En conversaciones con la secretaria de Estado de Sanidad y después de la deliberación del Consejo de Gobierno esta mañana, hemos decidido en Extremadura adoptar la reducción de movilidad nocturna entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. No es el mismo contenido que la Comunidad de Madrid. Esto es una reducción de la movilidad completa. En lo que están trabajando nuestros jurídicos ahora mismo es, primero, en adaptarlo a que se publique esa resolución cuando el Gobierno de España haya publicado el Real Decreto por el que se decreta el estado de alarma que ha solicitado el presidente o que solicitará esta misma tarde el presidente al Gobierno de España, y en ese momento publicaremos nosotros la resolución. Y, en segundo lugar, estamos afinando la norma para salvar de esa reducción de movilidad nocturna a los sectores que son esenciales. Pongo por caso trabajadores de centros sanitarios, pongo por caso gasolineras, así como otros sectores que se nos puedan ocurrir y que detallaremos. Pero que sepan que, salvo esos sectores que son esenciales, la Comunidad Autónoma de Extremadura, a la conclusión a la que ha llegado, es que decretará la reducción de movilidad nocturna general de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Esta medida tiene una serie de ventajas. Y tiene algunos inconvenientes. Ventajas. Actuamos sobre uno de los focos que se ha demostrado que provoca el mayor número de contagios, que es el ocio no controlado. Segunda ventaja, vienen épocas de frío, la gente suele, en lugar de reunirse en las terrazas, reunirse en el interior, y ahí sí hay evidencia científica que dice que la posibilidad de contagio en el interior es mayor que la posibilidad de contagio en el exterior. Y tercera ventaja a la hora de adoptar este criterio con ese tramo horario, que vamos en consonancia, por lo que he podido hablar con el resto de los consejeros y consejeras de Sanidad, vamos en consonancia con el horario de otras comunidades autónomas, o con el que adoptarían otras comunidades autónomas una vez que se declarase el estado de alarma. Con lo cual sería una medida homogénea para todo el país. Inconvenientes. Los inconvenientes tienen que ver con el sector productivo y tienen que ver con el sector productivo en cuanto a lo que son los locales de hostelería y restauración. No obstante, el único perjuicio con respecto a las normas de las que ya disponemos sería de 1 hora, y para ello el Gobierno de la Junta de Extremadura está contactando con los agentes económicos y sociales para explicar la medida y para negociar con ellos la medida. Ese era el segundo de los objetivos que tenía que trasladarle, y en tercer lugar, como siempre hago, darle una actualización de la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 332 casos por cada 100.000 habitantes.
A los 7 días de 193 casos por cada 100.000 habitantes, ven ustedes que cuando comparamos la incidencia acumulada a los 7 días con la de los 14 días, supera el 50% y eso indica que la curva no está controlada de momento, que va a seguir creciendo, desgraciadamente, Es cierto que en esta ola o en esta onda epidémica se dio un primer pico alrededor del 25 de septiembre, pero ahora mismo estamos en la subida, en una subida clara de la incidencia acumulada, como así lo atestiguan estos indicadores. No obstante, ocupamos el puesto 12 del total de las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas. Eso quiere decir que nuestra incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días está por debajo de la media española. Pero esto no nos debe aliviar, porque en definitiva no nos podemos conformar con un nivel de contagio como el que tenemos en este momento. Los datos del día de hoy los recibirán en nota de prensa, pero les voy a hacer un recorrido por ellos para que ustedes lo tengan. Hoy declaramos 441 personas contagiadas en Extremadura, 441 personas contagiadas en Extremadura. Destacan especialmente las áreas de salud de Mérida, con 114 positivos, y el área de salud de Badajoz, con 92 positivos. Lo dijimos hace ya algunos días, que nos preocupaba Tierra de Barros y que nos preocupaba también Mérida ciudad. Y en esta ocasión lamentamos acertar en el pronóstico. Hay 227 extremeños y extremeñas que están hospitalizados en camas de agudos. Eso supone un incremento de 16 hospitalizados más que en el día de ayer, 16 hospitalizados más que en el día de ayer, y 2 personas más en la UCI, alcanzando 18 personas en la UCI. Decirles también que hemos puesto en marcha el plan de contingencia en el área de salud de Mérida. Hemos puesto en marcha el plan de contingencia en el área de salud de Mérida, comenzando a trasladar pacientes al Hospital Tierra de Barros y, en segundo lugar, vamos a habilitar algunas camas para hospitalización en otros centros. Kurven ute av kontroll, sier han her. Og av rent oppsagsmessige årsaker så må vi ta en bitte liten pause, men han skal for øyeblikk få fortsette. Hemos puesto en marcha el plan de contingencia en el área de salud de Mérida, comenzando a trasladar pacientes al Hospital Tierra de Barros y, en segundo lugar, vamos a habilitar algunas camas para hospitalización en otros centros que no son el centro hospitalario, para, sobre todo, ingresos que requieran personas que están institucionalizadas o que pertenecen a residencias. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 7 personas. Los detalles los tienen en la nota de prensa, por no extenderme. Y tenemos que alegrarnos de que hemos sido capaces en las últimas 24 horas de dar 287 altas nuevas. 287 altas nuevas. Así el estado de la cuestión. En Extremadura estamos siguiendo en este momento a 18.323 personas, de los cuales 5.067 son casos positivos y el resto contactos. De este total de personas en seguimiento,
se aglutinan alrededor de los 122 brotes activos que hay en este momento en la comunidad autónoma, con un total de 2.048 casos positivos y 7.037 contactos estrechos. Y en cuanto a las residencias, decirles que tenemos, después de haber declarado el alta epidemiológica a la residencia de Casas de Don Antonio, tenemos 17 residencias del total de 324 que en este momento tienen algún residente positivo. Residentes positivos activos en este momento tenemos 198 de los 16.400 que tenemos en la comunidad autónoma. Y tenemos que lamentar que en toda esta segunda ola de nueva normalidad, 72 personas han fallecido en el ámbito de las residencias. Quiero terminar y abrir el turno de preguntas recordando la reseña del Consejo de Gobierno de hoy. Hemos decretado el cierre perimetral y medidas excepcionales en la localidad de Fuenlabrada de los Montes y hemos decretado medidas excepcionales en las localidades de Aceuchal, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros. Apelo a la responsabilidad de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Siempre que se produce un pico de contagios, a los 5 días repercute sobre la ocupación del sistema sanitario. Por lo tanto, vienen semanas duras, vienen semanas difíciles, vienen semanas en las que tendremos que colaborar entre la política y la ciudadanía, vienen semanas, como decía el presidente, de empatizar, de ponerse en los zapatos del otro para entender las decisiones tan drásticas que tenemos que estar tomando, desgraciadamente, en este momento, en lugar de adoptar otras medidas desde el punto de vista del Gobierno, porque no tuviésemos la desgracia de haber tenido esta pandemia. Así es que, por mi parte, nada más, y abierto a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema. Yo, dos cuestiones. Una, ¿cuándo espera que el Gobierno acepte la declaración de estado de alarma? ¿Cuándo entraría en vigor entonces el toque de queda en Extremadura? Y la otra, si podría explicar un poco esas camas que se van a habilitar en otros centros distintos del Hospital de Mérida. Con respecto a la segunda pregunta, son camas que están en la localidad de Villafranca de los Barros, que tienen todas las condiciones de hospitalización y que nos permitiría poder disponer de una planta de hospitalización completa. Son de una empresa privada, pero que, como saben, igual que hicimos en la otra ola epidémica, pueden utilizarse sin ningún tipo de problema, de forma concertada con esa empresa. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo? Yo sospecho que si los presidentes de las comunidades autónomas, pero esto es intuición, no es que tenga ninguna certeza al respecto, sospecho que si los presidentes de las comunidades autónomas, tal y como están saliendo los teletipos, están solicitándole al Gobierno de España la declaración del estado de alarma, el presidente del Gobierno de España convocará en breve, yo creo que a lo largo del fin de semana, convocará un Consejo de Ministros extraordinario de donde saldrá el Real Decreto que declare, o que decrete, mejor dicho, ese estado de alarma. En cualquier caso, nuestro deseo es que fuese cuanto antes
para que pudiese entrar en funcionamiento y poder adoptar la resolución de la reducción de movilidad nocturna que tenemos previsto por parte de la Junta de Extremadura. Si puede ser el sábado, a las 12 de la noche, mejor que el domingo. Pero en cualquier caso, estaremos supeditados a lo que diga el Consejo de Ministros. Sí, el estado de alarma, ¿se sabe cuánto duraría? ¿Serían esos 14 días que se... Inicialmente 14 días y luego tiene que recibir una convalidación por parte del Congreso de los Diputados. Reducción de la movilidad para los próximos días. ¿En dónde? Aquí en Mérida, en la capital extremeña. Bueno, yo creo que en este momento se están tomando las medidas proporcionales a la incidencia acumulada que tiene Mérida. Vamos a esperar a ver cómo va evolucionando. Es cierto que la incidencia acumulada que tiene Mérida ciudad tiene algunas distorsiones. Las distorsiones son que tiene varias residencias de personas de edad en el seno de la propia localidad y aparte de la transmisión comunitaria que tiene, que es alta, en este momento la ciudad de Mérida, pero es verdad que se ve incrementada porque hay varias residencias que se han visto afectadas. Estoy hablando del caso desgraciado de Rosalba, estoy hablando de la residencia del Prado, estoy hablando del centro sociosanitario, es decir, hay una serie de residencias que se han visto afectadas y que indudablemente han incrementado en los últimos días la incidencia acumulada de la ciudad de Mérida. Esto, por favor, interprétese en todo momento que no le resta ni un ápice de importancia a la transmisión comunitaria que tiene la ciudad de Mérida. Y que yo agradezco que el alcalde ayer fuese tan contundente en la expresión de la situación como lo hizo. Y de forma tan valiente. Se lo agradezco de todo corazón. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues ya lo han oído, lo ha dicho el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Extremadura lo va a solicitar, se lo van a transmitir al Gobierno en los próximos minutos, el estado de alarma. Y ya lo ha dicho Vergeles, Consejo de Ministros Extraordinario este fin de semana. Pues sí, parece, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes, Extremadura de nuevo. Parece que la mayoría de comunidades autónomas han decidido pedir al Gobierno ese estado de alarma para limitar la movilidad por la noche, aunque ya José María Vergeles ha anunciado, Ana, que este fin de semana hay previsto un Consejo Extraordinario de Ministros. A ver, vamos a ver, yo creo que las decisiones están más que tomadas. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha decidido por parte del Gobierno que las comunidades tengan voz y voto, entre comillas. Entonces lo que están dejando estos 2 días, desde ayer, que fue cuando se puso en marcha en el Consejo Nacional de Salud, que las comunidades hablaran y decidieran, a mañana, que previsiblemente va a ser el Consejo de Ministros Extraordinario, a ver qué opinan, palpar el pulso de cada comunidad y al final van a declarar estado de alarma, porque es la única forma de establecer el toque de queda, porque no tiene sentido, como ha dicho el presidente Guillermo Fernández Vara, que se haga en Extremadura y no se haga en Galicia o no se haga en el País Vasco. Aquí tenemos que tener una unidad, porque si no, al final, si hay movilidad, esto va a seguir creciendo. Bueno, y si no se marea, o el caso, por ejemplo, de Madrid, que ahora sí, ahora no, que no hay un marco legal que lo ampare, y ese parece ser, Julián, que la vía. Ja, da var den pressekonferansen over. Akkurat det å ikke kunne gå ut mellom midnatt og 6 forandrer jo ikke så mye på livene til Endre og meg. Men det er jo veldig lite hyggelig da at vi har kommet i en sånn en situasjon etter alt det stresset i vår med lockdown. Nei, fortsett å bruke masker og bruk ved og vask hender og hold avstand og ja, ha en koronafri dag. Og gjør sånn som Ariel de Cuba sier, hold deg i huset, ha en koronafri dag. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa.
casa, dale quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo, si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano, no importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud, ahora es el momento de actuar, estos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Todos mis respetos, son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale, tú sí que vale, es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos, es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío, no me sacas pa' la calle, en la noticia está el detalle, cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, 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 tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente, y dice así, mira, yo me quedo en casa, mi casa, yo me quedo en casa, mi gente, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Nå tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. På Høstlandsmøtet at jeg så frem til en jul hvor besteforeldre kunne få lov å sitte i stuen sammen med sine barnebarn. Men det er jo dette det egentlig dreier seg om. Hvis vi nå tar et krafttak på å få ned smitten, så er vi større garantert for at storfamilien kan møtes og feire jul sånn som vi pleier. Til sist, i helgen er det varslet en markering for forbi Stortinget, der flere hundre mennesker har sagt de skal komme og vise motstand mot koronarestriksjoner. I dag sier du det skal komme flere restriksjoner. Hva tenker du om et sånt arrangement? Jeg tenker at et sånt arrangement, altså ytringsfrihet er det lov til, de bør passe på smittevernreglene når de står der, hvis du å ha 1 meters avstand og tenke gjennom dette. Og så husk det at du opererer ikke bare med ditt eget smittevern, du utsetter andre for fare hvis ikke du følger disse reglene. Og det er jo den der solidariteten vi har hatt i vårt samfunn, det er at vi har våre handlingers effekt på andre mennesker, på eldre i vårt samfunn, det tar vi faktisk vare på. Å importere denne koronarestriksjonsmotstanden fra andre land, det høres for meg veldig rart ut. I Norge har vi hatt mindre restriksjoner, større åpenhet i samfunnet, men vi har klart å respektere de reglene som har vært. Og det har gjort at vi kommer både økonomisk og helsemessig bedre ut av det, hvis vi fortsatt klarer det. Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg. Da er pressekonferansen her avsluttet, og det er altså sånn at regjeringen nå varsler at det kommer ulike innstramninger neste uke, men de vil ikke gå i detalj om hva innstramninger det da er snakk om.
Takk skal du ha, Vegard fra Marmorhallen. Halvard, vi var nesten i gang med et slags detektivarbeid, fordi at beskjeden fra Erna vi må finne tiltak som treffer der smitten sprer seg mest. Og du begynte med at øverst på lista så var det i private heimer. Så var det neste... Det neste, det det ukjente. Ja, ikke sant? Og hva gjør den da? Nei, det ukjente, da det spørsmål, hvor det ukjente er? Er det på butikken? Er det på et utested? Er det et eller annet sted i samfunnet hvor du så uheldig å trykke på en heisknapp som der det virus, og du da har blitt sløvere til å vaske hendene og passe på det? For det krever disiplin. Og huske det at hvor som helst du tar, så kan det hende at det møkk, og da må du vaske hendene. Det så lett. Og så å glemme dette her, for det et ork. Men kanskje vi kan hente inn noe der. Hvis du går inn på listen her også, så det private arrangementer en ganske svær bolk. Og hva regelen der nå igjen nå? Nei, i Oslo det 10 maksimum, og så det 20 resten av landet. Vi snakker om fester, og vi snakker om middagsselskaper og lignende. Der skjer det mye. Der kan det hende at det kommer nye nasjonale retningslinjer. Men nå skal dette gjelde for de områdene hvor det mye, og staten, så vidt jeg forstår, kan sette nasjonale retningslinjer, og så det opp til enkeltkommunene å stramme inn på dem. Vi kan ikke ha løsere enn det. Det derfor vi ser 10 i Oslo, og så 20 til de fleste andre steder i landet. Men der det mulig. Andre land har gått veldig raskt ned til maksimum 5 stykker i privat regi. 5 stykker som du møter hjemme hos deg selv. Og det et skikkelig inngrep altså, i hvordan vi lever livet vårt. Tenk deg barnebursdager, middagsselskaper, du kan ikke ha naboen på besøk. Det rett og slett ikke plass rundt bordet, det bare skal være 5 stykker. Det et virkelig hardt inngrep. Men det, ut fra hvor du ser hvor folk blir smittet, så kan det ha en betydning. Men hvis jeg da skal tolke deg rett her i dag, så sier de at vi har fått kontroll over mye av den smitten som skjer ved at vi på store arrangement, ikke sant? Det at vi holder sikkert vi ikke så nært folk når vi på et kjøpesenter. Det store sammenkomstene, det går bra. Det vi ikke klarer som folk, vi skal si det litt dramatisk, det å holde nok avstand til våre nærmeste. Ja, de som du instinktivt stoler på, eller tenker greit, altså kollegaene fra jobben, og så du ute og spiser, og så sitter du tett rundt et bord. Det en smittesituasjon. På jobben så holder du 1 og 2 meter, det gjør vi her. Men skal vi gå ut, og skal vi spise middag sammen, så blir vi plassert sånn at vi det farlig, det vi gjør der. Og det tenker vi ikke over, for det folkene vi møter. Kanskje vi tenker over det, men det skjer likevel. Og det sa jo helseministeren, ikke sant? Akkurat som du sier, vi stoler litt for mye. Jeg kjenner deg, og du sikkert ikke dårlig. Og så går det rett og slett så gale. Du kan ikke se om jeg har virus. Ikke sant? Nei, jeg kan ikke se om du har virus. Uansett hvor godt jeg liker deg, så kan du være smittet nå. Og så det vel noe psykologien i bildet her, for det så unaturlig å stå og snakke med hverandre med 2 meters avstand. Vi får ikke det til. Nei, ha en fortrolig samtale med kameraten på 2 meters avstand eller 1 meters avstand. Nei, det går jo nesten ikke. Men det disiplin. Det det handler om. Å ha disiplin over lang opprettholde disiplin. Du må ha en sersjant. Du havner skikkelig straff, under armhevninger, hvis du ikke følger disiplinen. Eller så må du ha indre styrke. Det det alle sånne studier viser. Og den indre styrken, den har mye med hvordan du ser på deg selv, hvor du skal jeg være en som skader de andre? Nei, jeg skal ikke være en sånn. Og det å tenke over det mye der det ligger. Og så sier de at november kan bli mye tøffere enn vi hadde sett for oss. Hva slags scenario den forestiller seg da når den sier dette? Hvis du vil at de skal vinne, så budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Det viktigste at smittetallene øker i hele Europa.